Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva semana aquí en Así Somos. Y de entrada, te quiero hacer una pregunta a ti que estás en tu casa. ¿Crees posible que las superpotencias mundiales desaten una guerra nuclear, pero en el espacio? La respuesta te la damos en Conspiración Salfate. Buenas noches, queridos amigos. Nos encontramos una vez más iniciando esta semana a todos aquellos que se suman a nuestra sintonía. Pongan mucha atención con la información que les vamos a entregar el día de hoy, porque algo que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción, hoy día se ha transformado en una patente y terrible realidad. Para que se entienda, una de las posibilidades que vamos a estar revisando el día de hoy, si es que estamos al borde o no de una guerra atómica, podría esto sí suceder de una manera que la mayoría ni siquiera sospecharía, que es explosión, detonación de bombas atómicas en el espacio. Tenemos titular para que vayan entendiendo cuál es la idea de detonar una bomba atómica fuera de la estratosfera de la Tierra. Lo que dice ahí es Trenix.com. El Pentágono, esto es muy cierto, vamos a mostrar los documentos que así lo confirman, en alerta, ya que le preocupa que China o Rusia puedan detonar una bomba nuclear en el espacio exterior. A ver, ¿qué? Mira, esto, para que ustedes entiendan, es no solamente posible, sino que el día de hoy, ya te voy a decir los autores de este informe, es parte de una amenaza latente, más que probable, y que esto implicaría las últimas consecuencias a los que países enemigos estarían dispuestos a llegar con tal de aniquilar de forma definitiva y con una destrucción social, económica interna, sin tener que destruir físicamente nada, pero echar abajo toda la civilización y la tecnología de un país en cosa de breves minutos. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que hay que entender el siguiente concepto. Cada vez que ha explotado una bomba nuclear, históricamente ocupado sobre países en dos oportunidades en la historia, Nagasaki y Hiroshima, claro, se dieron cuenta de algo que no estaba en los planes, que era algo así como un bonus track de una explosión nuclear. Se genera lo que es un PEM, un pulso electromagnético. Cuando la bomba, ojo, las bombas nucleares nunca explotan en el suelo, explotan a cierta distancia de la Tierra para que genere una explosión con mayor exposición a su alrededor, para que genere una onda expansiva mayor. Pero se dieron cuenta que había algo que nadie había tomado en cuenta. Cuando la bomba explota, antes que comience a hacer todo el daño que conocemos, todos los sistemas eléctricos, electrónicos colapsan, se apagan, se funden y dejan de funcionar por mucho tiempo o para siempre. ¿Por qué esto no se sabía? Porque lo que venía después era mucho peor, po. El calor, la destrucción de los edificios, la muerte instantánea de personas. Entonces nadie hablaba del pulso electromagnético, hasta que el día de hoy dicen que la próxima guerra podría ser solo desde ahí. No queremos reventar ni destruir edificios ni matar personas, simplemente hacer un gran apagón permanente en una nación que sin electricidad no funcionaría nunca más nada, Lama. ¿Tú entiendes lo que significa un apagón? Algo que nosotros vivimos en los terremotos, por ejemplo. O sea, me parece que ya el hecho de cortar las comunicaciones, imagínate hubiese un apagón en este momento, no hubiera ningún tipo de electricidad, no te pudieras enterar a través de los medios de comunicación qué es lo que está ocurriendo. Nada. Entonces, imagínate el nivel de histeria colectiva que se podría llegar a provocar. A mí me parece que es un arma bastante compleja y que ataca, mucho más que la parte física, ataca la psiquis. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría desglosar respecto a lo que dijo Juan Andrés Salfate. Para empezar, habló de Rusia o China. A mí me parece que más cercano a China, porque por lo que tengo entendido hay un tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos para no hacer detonaciones en la atmósfera, porque esto es algo que se está probando desde los años 60. Sí. Por otra parte, también me llama la atención que esto sea noticia. Una información de este tipo que aparezca en medios de comunicación tradicionales, tomando en cuenta que el Pentágono está detrás, llama la atención. No sé si es una manera de preparar a alguna parte de la población para que no entre en histeria colectiva cuando vea que ninguno de esos aparatos tecnológicos funciona, o simplemente es una fake news que trata de entregar mayor confusión respecto a lo que estamos viviendo. Y por último, quiero recordar lo que dijo Latifi el día miércoles,
cuando habló del futuro, ¿se acuerdan? Donde explicó que hacia adelante la guerra bélica, la guerra con fusiles, la guerra con armamento iba a terminar, y lo que ella exponía es que iban a usar enfermedades. Por ejemplo, en las ciudades donde hay mayor tráfico económico, las ciudades más sobrepobladas, ¡pum!, soltamos un virus y nos deshacemos de gran parte de la población, haciendo que las esfuerzos de ese país vayan camino a la salud y no a defenderse. Buen punto. Sí, qué increíble darse cuenta que hoy día valga más el tema tecnológico que las vidas, que las vidas humanas. O sea, sostiene anteriormente, todo. Exactamente, o sea, anteriormente pensábamos en una guerra, cae una bomba literalmente y mata a muchas personas, pero hoy día parece que el ataque más peligroso iría por el tema tecnológico, donde está efectivamente el control mundial, y eso obviamente que terminaría en la vida de muchas personas, cobrándole la vida a muchas personas. Ahora tocabas algo muy interesante, Lama, que tiene que ver con los tratados, y de hecho Rusia hace muy poco decía que si Estados Unidos incrementaba su potencial nuclear, ellos estaban dispuestos a neutralizarlos, a neutralizarlos como sea. O sea, estamos viendo que Rusia está siempre muy en alerta. De hecho, sí, por eso me quedé pensando para poder ocupar la palabra correcta. De hecho, Estados Unidos está haciendo lo imposible como para, no sé si no prolongar el tratado que tienen de START 3, que fue firmado en el 2010 entre Obama y Medvedev cuando era presidente. Y ese tratado precisamente hablaba de reducir este arsenal nuclear, y recordemos que ese tratado expira ahora el próximo año. Entonces, esa es una preocupación que nos tiene bien atentos, porque si ese tratado no se renueva, no sé si los países van a tener chip libre, por así decirlo, para empezar a poder hacer uso de su arsenal nuclear o aumentarlo. Y también recordemos que en el 2018 Trump anunció que se iba a retirar del tratado del INF, que tiene que ver con este control de los misiles nucleares de corto y mediano alcance, acusando que Rusia no lo estaba cumpliendo. De hecho, después de todas esas acusaciones, se suspende formalmente ese tratado en el 2019 y Rusia lo hizo al día siguiente. Entonces, al final, todos los acuerdos internacionales, todos los pactos que se habían hablado para poder frenar esta carrera de armamento nuclear, hoy en día vemos que los tratados se están disolviendo y los que están por caducar probablemente no se renueven si no existe diálogo entre estas potencias. Entonces, ¿dónde está el verdadero liderazgo de estos países? Porque lamentablemente, al ser potencias mundiales como Estados Unidos, como China, todo el mundo dependemos de ellos y de los conflictos que se puedan generar entre ellos, porque por rebase nos va a afectar a todos nosotros. Es que, Monty, tú te haces una pregunta que es súper válida. ¿Dónde está el liderazgo de los países? Yo creo que hoy día estamos entrando en un momento en que el liderazgo de las grandes potencias está en la destrucción del otro poderoso, del que está al lado, lamentablemente. Me pasa, Salfate, que mientras te escuchaba en estos términos que uno dice, claro, es muy de cine, una guerra nuclear, una bomba en el espacio, qué sé yo, que busca apagar todas las luces, busca básicamente aislarnos, busca dejarnos incomunicados, busca hacer lo mismo que estamos viviendo hoy día. Me da la sensación, y hoy día es lunes de conspiración, y perdón, pero yo... Esa es la guerra. Siempre me paso el con la conspiración. Me pasa que siento que lo que tú nos estás describiendo a nivel de espacio es lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19. Entonces, parece un ensayo. Parece un ensayo. Parece que la siguiente guerra efectivamente no va a ser una guerra tal como nosotros la tenemos en nuestra cabeza, sino que va a ser una guerra en etapas. Y me da la sensación de que nosotros estamos viviendo la primera etapa de la guerra. Porque que ya en lo del espacio está involucrado China, que en el COVID-19 también está involucrado China, o sea, sí, ya hace 4 meses yo era hueón de las 12 en adelante, hoy día ya no, gracias, así somos. Entonces creo que puedo dudar mucho más. Y me da la sensación de que efectivamente hoy día estamos viviendo una etapa de una guerra, de una guerra que... Y desde hoy día a las 2:30 dejo de ser hueón, porque si somos a las 2:30 ya lo saben. Muy bien. Me da la sensación, efectivamente, Salfate, que estamos viviendo una etapa de la guerra y que esta etapa sí le está funcionando a los poderosos y que lo del espacio va a ser casi como ya nos van a tener acostumbrados a estar aislados, que es la primera etapa, y ya después la incomunicación. Me da miedo de que la empecemos a tomar como una normalidad en nuestras vidas. Finalmente, lo que hemos entendido este año, cuando volvimos a este programa, es que en realidad en estos momentos hay una guerra, y es una guerra tecnológica. Y obviamente, quien tenga el liderazgo de las nuevas tecnologías, que tengan
ojos en todas partes, con todos los aparatos intercomunicados, ese va a ser el dueño del mundo. Y se están las grandes potencias peleando por quién va a ser el líder en estos avances. Y qué mejor que finalmente para derrotar a tu enemigo es dejar a tu enemigo sin tecnología, porque ya no tienes ni voz ni voto. Quiero mostrarles lo siguiente que dice esta gráfica sobre cómo funciona un ataque de pulso electromagnético. A ver, se los paso. Vamos arriba a la izquierda. Vemos una explosión fuera de la capa de la atmósfera de la Tierra. Lo que vemos abajo es la capacidad expansiva como una campana, como un paraguas gigantesco que sin destruir nada termina dejando en un apagón total, como se ve en la foto grande de la derecha, un proceso de radiación que aniquila todo lo eléctrico. Escúchame, ¿hasta dónde abarca esto? Sin lugar a duda, los sistemas de electricidad, de comunicación, ampolletas, tablets, celulares, formas de transmisión de radio, televisión, pero incluso las baterías de los automóviles, los aviones que estuviesen en vuelo se vendrían a pique, por ejemplo. Todo aquello. Ay, escúchame, no recuerdo nada que no funcione con electricidad. Desde trenes, metros, medios de transporte con sus baterías. El agua. Como te decía. El agua, claro, el gas. Por ejemplo. Los hospitales, las clínicas, cuánta vida. Todo funciona con luz. ¿Puedes tener un generador? No, porque su sistema eléctrico a través del combustible ¿También? Ha quedado dañado y tampoco te sirve después de una explosión de pulso electromagnético. ¿Cuánto dura esto? Las bombas que se han lanzado históricamente son de escasos megatones y esto generó un problema que duró hasta 10 meses. En 10 meses, sin electricidad, sin desplazamiento y no comunicación, un país queda aniquilado. Con la capacidad de explosión que pueden generar ahora estas naciones, podrían dejar en la oscuridad, en un estado primitivo, prácticamente por siempre. ¿Cómo se soluciona tener que cambiar todo el sistema eléctrico de un país de nuevo? ¿Cuántos años? Quizás cuántas décadas se tomarían para volver a recuperar e interconectar tecnológicamente a un país. Esto es la guerra potencial del futuro. Eso es lo que hoy día preocupa finalmente a todos los científicos que acaban de entregar un informe que ya te vamos a decir quién lo emitió, qué es lo que dice y cuándo podría pasar esto, Lama. Ahí te das cuenta que estamos hablando de un armamento que tiene una capacidad única. Transformar a un país desarrollado como Estados Unidos, como Rusia, en un país subdesarrollado. O sea, veamos hoy día cuáles son las diferencias entre los desarrollados y los no desarrollados. La capacidad eléctrica, la capacidad hospitalaria, el acceso a agua potable, el acceso a energía. Si tú destruyes todo eso, transformas al país en un, no quiero que suene peyorativo, pero en un campo donde hay una cabaña y donde tu gran combustible es el fuego. O sea, es destruir una economía por completo, es borrar un país del planeta. Como decía Salfate, 10 meses, 10 años, una década, es borrarlo. Entonces, me parece que estamos frente a una arma que es bastante poderosa. A mí lo que más me asusta respecto a esto es el abuso. Porque si alguien lanza ponte que lo haga China, la respuesta de Estados Unidos va a haber una respuesta a Rusia, finalmente vamos a terminar todos sin luz. Esta es la gran posibilidad que todos volvamos a la era de las cavernas. Claro, es que si esto pasa nadie gana. Eso es lo que ellos parecieran no entender. Porque hoy en día, en un mundo globalizado, todos dependemos del lado. Nosotros como chilenos dependemos de China. China nos compra un montón de cosas. También nos dependemos de otros países, cobre, la misma fruta, por ejemplo, y otros insumos también. Entonces, todo lo que pase hoy día a otras potencias o a otros países, aunque sean más pequeños, sí, obviamente que nos afecta a todos. Entonces, esto hay que tener mucho ojo y no mirarlo muy desde afuera. De hecho, hay una película que hizo Nat Geo hace unos años atrás que se llama El Gran Apagón y que justamente retrata un poco qué pasaría si efectivamente Estados Unidos se quedara sin luz. Y el resumen era como que sería un gran Pearl Harbor, pero trasladado a un ataque cibernético. Decían en ese entonces que Estados Unidos tenía 6.000 plantas de energía, por ahí en el año 2013,
y que todos los servicios públicos estaban siempre en constante ataque, que tenían como alrededor de 10.000 intentos de ataques por mes. O sea, estamos siempre ante un inminente riesgo de como que los bancos este fin de semana en Chile. Exactamente. Como lo dejo ahí, Hoy día, imagínate, varias sucursales de banco estaban con muchos problemas. Yo en la mañana fui muy tempranito a un banco y ahí estaba también harto conflicto porque no estaban las cajas funcionando, las aplicaciones no funcionan, si quieren hacer trámites online, todo colapsa. Entonces, claro, uno dice se apaga la luz, pero después de la luz vienen los caos que tienen que ver con el corte de agua. No hay aires acondicionados, por ejemplo, personas que viven en localidades con mucho calor o con mucho frío, eso también te puede empezar a pasar la cuenta. Los alimentos se empiezan a pudrir, el personal de emergencia no alcanza. Pero mira, el punto que tú dijiste, solo el dinero, todo tu dinero existe de manera electrónica en un sistema en el cual yo me puedo interconectar. Si no tengo electricidad, si está el sistema apagado por meses, nadie sabe cuánta plata tenía y nadie va a creer. Pero, o sea, queda en cero, de hecho. Pero eso lo estamos midiendo desde el ciudadano. Nosotros hace un par de capítulos hablábamos de este nuevo orden mundial. Monty hablaba muy acertadamente del tema de la globalización, pero la globalización para los poderosos tiene un pequeño problema, que la globalización te democratiza el poder. La globalización le entregó poder a países más chiquititos de alguna forma, poder entre comillas, estoy haciendo el gesto con las manos. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial quiere efectivamente esa democratización del mundo. Yo no sé si la élite poderosa a nivel mundial, a mí me da la sensación de que está preparado para todo esto, que necesita ese caos, que necesita esa destrucción justamente para que el dinero electrónico que todos nosotros tenemos desaparezca y para poder imponer su orden de dinero. Desde la ciudadanía, claro, nos queda la embarrada, pero desde el poder a nivel mundial, compadre, deben estar más preparados que la cresta y deben estar esperando ese caos. El nivel de lucidez, Michael, que ha agarrado en este programa no me deja de solo por hoy, maestro, solo por hoy. B, C y D. A ver, les cuento para que ustedes vayan entendiendo. Hace algunas semanas, el doctor Vincent Price, director ejecutivo del grupo que trabajó en ataques pertinentes o posibles de pulso electromagnético, que él trabajaba en la CIA, entrega este informe al Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y él dice, esto es más latente que nunca, sabemos que esas armas existen y según su sistema de espionaje sabemos que está en carpeta la posibilidad de ocuparlo si siguen las presiones de Estados Unidos con respecto a detener, que lo hizo, la propagación del 5G. Ok. Finalmente, para que usted entienda, el informe dice que meter en oscuridad a Estados Unidos, como lo que mencionaba en ese documental de Nat Geo Monty, mataría en el primer año un cálculo de aproximadamente 30 millones de personas por insumos básicos, porque no tienen recursos y por personas que viven en la ciudad. Aquí es mucho más fácil que se salve alguien de campo, que viva al lado del río, y que tenga sus animales, y nosotros, en donde dependemos del desplazamiento, nuestro dinero en el banco, de que la forma en que nuestro trabajo se ve absolutamente comprometido, no hay nada que hacer, y finalmente no sonado hacer clases online en medio de una pandemia donde la gente no se puede juntar, es un fracaso absoluto del sistema tal cual como lo conocemos. Finalmente esta, de todas las guerras, se ve como una de las más probables. Eso es lo que hay que entender y que dicen que si es que eso lo juntan con una problemática, imagínate esto en medio de una pandemia, ponte tú que hubiese otro virus, ponte que nunca salimos del círculo vicioso del COVID-19, no digas el hospitalario, que es lo que colapsa, porque en realidad, digámoslo, la tasa de mortalidad de este bicho es de alto contagio, pero muy baja mortalidad. Lo que pasa es que al contagiarse todos, los muertos, las personas por desgracia fallecidas, igual se suman en decenas o centenares de miles. Así es. Pero que no hay donde atenderse, esos centenares de miles pasan a ser millones. Y esto se transforma en una tierra de nadie, en donde cada uno lucha a palos, digamos, por quitarle lo que el otro ha conseguido. O sea, volvemos a un estado claramente primitivo, sin lugar a dudas. O sea, hoy día nosotros nos damos cuenta que hemos decidido sostener la vida humana sobre la tecnología y eso hemos hipotecado nuestra existencia real por la virtual y eso tiene un costo que basta bajar un switch de pagar la luz y que todo se vaya al carajo. Una nueva invitación, quizás demasiado tarde a esta altura, de volver a repensar
cómo vamos a seguir existiendo como personas. Me parece que esas son las lecciones que deberíamos sacar de la pandemia. Me parece que va por ahí. Es como decir, necesitas tantas cosas o no necesitas tantas cosas, necesitas potenciar una o necesitas potenciar otra. Ahora, respecto al apagón, insisto, me parece un arma de la cual no se puede, no es fácil, a pesar de que tú das cifras, Juan Andrés, no es fácil medir las consecuencias que puede tener, sobre todo en el tiempo. Si tú hablas de un país que puede estar oscura una década, es borrarlo simplemente de la faz de la tierra. Sí. Es un país sin industria. Imagínate eso, claro. Un país que no puede exportar nada, que no puede producir ni siquiera para consumo interno. Claro, exacto. Sí, que crudo también al hacer el análisis y darnos cuenta de eso, que en realidad hoy día no tenemos nada. Todo es virtual, todo es digital. Cuando queremos acceder a algo, también se pone un montón de trabas. Quizás poner un ejemplo personal, yo necesitaba hoy día justamente, vuelvo al ejemplo del banco, tuve que ir al banco porque no pude hacer una gestión en línea, ¿te fijas? Entonces yo inmediatamente pensé en la mañana, ¿sabes que los bancos están ocupando todo esto, todo este caos entre comillas, para generar un poco esa sensación de que no tenemos nada? No sé, es como súper latente eso. No sé si te pasa a ti, Mike, pero yo voy sacando esas conclusiones. No tenías plata en algún momento. Uno puede tener, no sé, tenés 100 pesos y después lo quieres sacar y resulta que te ponen un montón de trabas para sacarlo. Entonces, ¿realmente tengo 100 pesos? A lo mejor no tengo nada. O sea, Monty, vamos al ejemplo de la AFP. Hay personas que en 3 ocasiones le han rechazado el retiro del 10% y que al final ya le terminan diciendo tenéis que venir físicamente al lugar. Está diciendo que y eso es como para ganar tiempo, justamente. Ellos. Como da la sensación porque no tienen da la sensación que no tienen la plata. Yo sabéis que yo todo esto que ustedes están contando, yo lo grafico y lo que habla del apagón de Lama sobre todo, lo grafico con el cuerpo humano. Están bajando las defensas, lo que quieren es bajar las defensas efectivamente de un país para poder invadirlo y cambiarlo completamente. El problema es que esto está sucediendo hace mucho tiempo y el problema es que nosotros como seres humanos, estoy hablando en la generalidad, no en casos específicos, pareciera ser que empezamos a internalizar ese sistema de dominación de manera súper profunda, que hoy día nos cuesta despertar un poco más. Salfate. ¿Qué más tenemos en esta conspiración, Salfate, de día lunes? ¡Atención! Esto es gravísimo, porque este grupo de expertos que ya les mencionaba, se sumaron otros que están viendo en actual momento, ya lo decía la Monty, que todos los antiguos tratados a punto de caducar, se están rompiendo. Pareciéramos entender con aquello que no hay ninguna intención de renovar los votos de no ataque nuclear. Entonces, este grupo, este panel de expertos, se reúne y dice lo siguiente: ¿cómo sería una futura guerra mundial de carácter atómico? Y ellos mismos dicen, no estamos hablando de apocalipsis gratuitamente. Wow. ¿Cómo ocurriría? ¿Qué pasa los 2 primeros minutos? Nos ponemos en el ejemplo, ¿qué pasa si Rusia lanza el primer ataque? ¿Cuántas personas mueren en los primeros 45 minutos? Tenemos esta simulación. En los primeros minutos mueren 34 millones de personas. Luego viene el contraataque. ¿Qué sucede? ¿Y cuántos países se sumarían? Y a cabo de 2 semanas, ¿cuál sería el resultado? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve. No se vaya. No sé si quiero vivir. No sé. Les explico que un grupo de expertos, investigadores, científicos, por supuesto, de la Universidad de Princeton, a propósito del informe anterior de esta bomba nuclear explotada en el espacio que generaría un pulso electromagnético que puede dejar a casi toda una nación en la oscuridad total, sin posibilidad de usar tecnología, comenzó ahora a extrapolar la posibilidad de si es que estos acuerdos de no usar bombas nucleares no se están respetando, en el sentido de que no quieren volver a firmar esa renovación. ¿Cuál sería el escenario más probable? Obviamente no son buenas noticias. Tenemos titular que dice sí, así sería, palabras de ellos, el apocalipsis causado por una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia. Ya vamos a ver una simulación que ellos hacen, pero simplemente lo que hay que entender es que ellos hacen un cálculo a partir de
la hipótesis que Rusia inicia el ataque, esto deja un espacio para un contraataque, y luego de que bombas nucleares han cruzado de un hemisferio al otro, comienzan otros países que se han visto afectados a atacar de la misma manera, aprovechando a países en los cuales quieren invadir o apoyando a algunas de estas dos potencias mundiales, y los cálculos que se han hecho, la verdad, es que son terribles. Se habla que en cosa de horas, ¿cuántas horas? Dicen no más allá de 6, la cantidad de muertos en el primer ataque podría alcanzar con facilidad 34,1 millones de personas solo por la detonación. No. Y ellos mismos dicen que en términos psicológicos, si es que una persona va a morir por esto, es prácticamente mejor morir al tiro, sin que te des cuenta, desintegrado en menos de un segundo, a quedar con la enfermedad y con los desastres biológicos que genera la radioactividad en las 2 semanas siguientes, donde estarías agonizando entre dolor y, digamos, un calvario interno que no hay cura posible para la mente humana, que no es capaz, digamos, de soportar el escenario que está viviendo. Ahora, Juan Andrés, respecto a la descripción que tú has hecho de cómo se provocaría esta guerra nuclear entre Rusia y China, hay una película sobre eso, del profesor Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, una tremenda película, una obra maestra, con uno de los finales más maravillosos del cine, con la música de Berlín, cuando en el fondo ambos países logran detonar por completo el planeta a través de la guerra nuclear. Ahora, hay un punto que es importante en la película que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con esto mismo. Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia ataca a Estados Unidos, y cuando en la película se ve que están todos los líderes militares y políticos de ese país, cuando ven que ya destruyeron el planeta, uno dice al otro, bueno, es hora que nos pongamos las pilas y empecemos la guerra y la carrera por el centro de la Tierra. Aquí voy con esto. Habla de que la ambición respecto a lo que puede provocar una guerra y los intereses que hay pueden llegar tan allá a destruir todo, y sin embargo, lo que quede, peleárselo hasta el último momento. Y me parece que eso es lo que está tratando de reflejar Juan Andrés cuando nos cuenta cómo sería este ataque nuclear con 34 millones de personas falleciendo instantáneamente. Exacto. Bien puesto el término apocalipsis. Ahora, tú decías que muchas personas decían, es mejor morir inmediatamente. Es que yo creo que al final, si algo así pasara, las personas que quedaran vivas después de ese ataque, vivir después los años venideros con enfermedades terribles y con una calidad de vida horrorosa, yo no sé al final qué sería peor. Es un poco lo que le pasa a los sobrevivientes de las bombas nucleares en Japón, que lo hablábamos también hace unos programas atrás, que eran tremendamente discriminados por sus quemaduras, por haber estado y por haber sido sobrevivientes. Entonces yo no sé cuál sería realmente el peor escenario. Ahora, lo que sí hay que preguntarse es por qué se está hablando de esto hoy día, por qué se está hablando nuevamente de este conflicto eterno que existe entre Rusia y Estados Unidos. Y nosotros siempre, sí, hablamos harto de Trump, le cargamos harto la mano, pero en realidad no porque sea Trump ni por su ideología política, sino porque Estados Unidos es un país que tiene que liderar de alguna forma y de la mejor manera. Y si bien Trump ha hecho cosas horrorosas, bueno, Obama también hizo lo suyo, ¿cierto, Salfate? Yo sé que tú vas a estar completamente de acuerdo conmigo. No se quedó atrás. De hecho, en la crisis de Ucrania, que parte en 2014, desde ahí se empezaron a deteriorar un montón las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Recordemos que el bando de los ucranianos prooccidentales, donde están apoyados por la Unión Europea, están apoyados por Estados Unidos, y está este otro bando de los ucranianos que son mucho más nacionalistas, prorrusos, prorrusia. Y luego, después en el 2017, cuando asume Trump, habló con Putin, todo bien, hasta que Estados Unidos se le ocurre bombardear una base aérea en en Siria, que albergaba a soldados rusos. Entonces, al final, por mucho que quieran ponerse en la buena y generar instancias de diálogo y de amistad, eso no prospera, porque los conflictos siguen ahí. Hoy día lo vemos, sigue el conflicto de Ucrania, el de Siria, siguen estas tensiones entre Washington, entre Moscú. Entonces, todas estas diferencias, exactamente, y todas estas diferencias que se arrastran desde la Guerra Fría, no han parado. ¿Cómo es posible? No han parado porque justamente, y lo detallaba muy bien Lama con esta película, hay un tema de miseria humana en el poder, sobre todo, de querer hasta la última gota, de quedarte dueño del último centímetro, de la última gota, de lo que sea. Me quedaba pensando cuando tú decías, Monty, ¿qué va a pasar con la gente que sobreviva
a esta posible bomba. Yo creo que así se van a empezar a formar los nuevos esclavos del sistema. Una modernidad de esclavos que efectivamente van a necesitar, los que queden vivos, un montón de cosas que alguien, una élite poderosa, va a ser los únicos capaces de abastecerlos, porque claramente yo parto de la base de que ellos ya están preparados para todo esto y para poder doblegar a la ciudadanía desde otro lado. Tú hablas ahí del contexto importante en un momento en que Estados Unidos está tremendamente debilitado por el COVID-19, está tremendamente debilitado y de alguna forma perdido en el horizonte con todo el estallido social que tienen como país muy potente y que en lo personal también apoyo, pero que eso ha hecho que como país se debilite, se vean como ciertos francos de no está todo muy correcto. Claro. Y además en un contexto en que la carrera espacial, a mí hoy día me hace sentido todos los capítulos que hemos hecho, desde Proyecto OVNI, desde Conspiración Salfate, desde la carrera espacial, que está tan potente. Claro, uno dice de repente, acá hay mucha explicación, o puede a uno cruzarle, encajarse muy bien las piezas, Salfate, de por qué hay tanta importancia más allá de las lucas inmediatas. La importancia en el espacio tiene que ver con la supervivencia futuro, básicamente. De cierta manera, y fíjate que aquí se está dando algo que es un escenario bastante complejo, porque digamos que parecía que con Trump había una especie de cese al fuego, una especie incluso de admiración del líder norteamericano hacia Putin, y parecía que el conflicto estaba solucionado y ahora el enemigo estaba en Corea del Norte, en China. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido, pareciera que China vuelve, como lo fue históricamente en algún momento, por ideología que le acomodan culturalmente, de un carácter, de un socialismo rudo, súper impositivo, pero que se disfraza de libre mercadista, pero en donde China vuelve a tomar a Hong Kong, algo que era impensado, de repente está, como se dice en buen chileno, pegando la mea. Estoy diciendo, voy a hacer lo que se me venga en gana y no me importa lo que les parezca al resto del mundo. Y comienza a volver a hacer alianzas con Rusia. Los rusos están felices con los chinos. Ahí se está juntando un potencial enemigo en donde si ellos quisieran dominar el resto del planeta, hoy día están en la mejor parada para poder llevarlo a cabo. Yo les mencionaba que este grupo de expertos de la Universidad de Princeton, que están considerando y entregando informes que, ojo, con una posible próxima guerra nuclear, sacaron todos los cálculos, la cantidad de muertos, quiénes se verían afectados, cuáles serían las principales ciudades, cómo sería la reacción, y ellos lo explican completamente en el siguiente video que pasamos a mostrar. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de esta mencionada universidad. Atención. ¿Qué pasaría si estallara una guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia? Investigadores de la Universidad de Princeton han realizado una simulación que muestra el desarrollo del conflicto nuclear que supondría el principio del fin del mundo. La guerra se desarrollaría en 3 etapas y dejaría alrededor de 34 millones de muertos y 60 millones de heridos. Plan táctico: Rusia ataca las bases de la OTAN y esta respondería. Europa quedaría destrozada. Plan contrafuerza: ambos bandos tratan de anular la capacidad nuclear del otro. Plan contrapartida: se dispararían armas nucleares contra las ciudades más pobladas. Lo que acabamos de ver ahí, ojo, para que se entienda bien, es una simulación, es una proyección hecha al más mínimo detalle, del cual hemos entregado un resumen, con la intención base de que las naciones y la ciudadanía que se manifiesta de vez en cuando con respecto a estos temas, evitar a toda costa un conflicto nuclear. Se habla de primero 34 y tantos millones de personas fallecidas en el acto, 60 millones de heridos, y luego viene la contrarrespuesta de un lado a otro, en donde el ataque a la OTAN finalmente inutilizaría, como fueron las antiguas guerras, gran parte de Europa.
Si esto le sumamos lo que vimos anteriormente, que es, ¿qué tal si yo antes de hacer un ataque nuclear hago una explosión de pulso electromagnético, impido que finalmente se movilicen armas tecnológicas y ahí ataco nuclear de forma nuclear? La verdad es que Rusia, como está planteado en esta hipótesis, la verdad es que hubiese ganado la guerra o ganaría la guerra en menos de 5 días, así de forma instantánea. Creo que a mí en lo personal me cuesta creer en una guerra nuclear, principalmente porque es una idea que me aterra. Ya dije anteriormente el final de la película que me hace llorar, incluso cuando veo el final, cuando ves todas estas explosiones nucleares. Aquí lo que quiero ir con esto. Yo creo que los líderes entienden las consecuencias que trae un ataque nuclear. La destrucción del ecosistema es un ecosistema que no se va a recuperar en miles de generaciones. Entonces, me parece que es bastante complejo. Me hace más sentido el hecho que te ataquen a través de un virus, o incluso que te ataquen a través de, como se hacía antiguamente, así con armas y balas y detonaciones. Pero creo que es muy complejo el panorama de la explosión nuclear. Incluso decía algo que va a sonar incluso un poco ridículo, pero si no vieron Chernobyl los líderes internacionales, o sea, no tienen ni idea, o sea, date cuenta del impacto que puede haber en una zona como esta. Imagínate lo que sería para este planeta, que todas las zonas que exploten nuclearmente no van a poder ser reutilizables nunca más. O sea, estamos hablando de perder grandes partes de tierra, agua dulce, recursos, oxígeno. Me parece que es bastante complejo. Me parece que hay que estar bastante loco para tomar esa decisión, levantar ese como botoncito transparente y apretar el botón rojo. Me parece que es llegar al extremo. Me parece que es el fin para todos. Acá no hay ganadores. Acá pierde toda la raza. Hay que ver cuál es el plan B, C y de ellos. Sí, pues. Es probable. No, es que como tú bien dices, aquí nadie gana. O sea, ¿cuándo ha ganado alguien en una guerra? Es súper crudo verlo. Ganan los mismos de siempre Monte, ganan los mismos grandes corporaciones y ganan harto. El que invade. Pensando en la gente, claro, nunca gana la gente, pues siempre, como tú dices, Salfate, ya sabemos quiénes son los grandes vencedores. Ahora, siempre me llama la atención que Estados Unidos esté en el medio de todo. Esto es una cuestión histórica. Por ejemplo, cuando estaba de presidente Nixon en los 70, él hizo como este primer acercamiento con China para poder sacarlo de ese supuesto aislamiento en el que ellos dicen que vivía China, bajo la mirada de Estados Unidos, porque a lo mejor en China para ellos eso era normal y bueno, en fin. Se llegan a reunir con Mao Zedong, con Nixon, y la idea de esa reunión era poner a China como su aliado y a la vez aislar a Rusia. Ahora tú bien, como decías Salfate, acá vemos que China podría estar uniéndose a Rusia para ir en contra de Estados Unidos. Entonces, este trío siempre de Rusia, Estados Unidos, China, yo soy amigo tuyo, después yo no, es una cuestión que ha pasado la historia y se sigue contando lo mismo. Por ejemplo, Moscú, dentro de sus grandes aprensiones, es que la política estadounidense estaría como dirigida a cambiar el régimen político que tienen los rusos, y eso también genera muchas aprensiones. De hecho, muchos antecesores de Trump, el mismo Nixon, por ejemplo, ellos siempre querían hacer como un reset con Rusia y siempre ha terminado muy mal. Entonces aquí también, si lo miramos desde afuera, es como qué país quiere imponer sus ideas y quedar como el gran dominante de toda esta situación. Pareciera que pasan los años, vivimos momentos trágicos, devastadores. De hecho, China hoy día dice, nos están llevando a una guerra fría, porque nos están acusando de haber generado el COVID-19, siendo que probablemente pudieron haberlo traído los gringos a través de su US Army, de los Marines, pudieron haber llevado el virus a China. Entonces al final hoy día todos se echan la culpa entre todos. ¿Y quiénes somos los que perdemos? Nuevamente nosotros, los ciudadanos. Incluso Chile. Podría haber sido un montaje perfectamente, Monty, si uno empieza a pensar efectivamente distintas teorías. Siempre vamos a perder los ciudadanos. A mí me causa un poquito de ternura esta universidad que haga esta recreación como para decirle a los líderes, no cometan este error. Los líderes lo tienen claro. La élite mundial sabe lo que va a hacer. O sea, una persona que tiene armamento del que estamos hablando sabe lo que va a ocasionar, y justamente lo creó para ocasionar eso. Acá efectivamente yo creo que se está buscando ya no tener el monopolio del comercio, no ser el país más poderoso económicamente, no ser el país más poderoso de la región. Se está buscando un líder a nivel mundial.
Y este tipo de cosas que uno ve muy de película, muy extraño, muy como uno dice, hoy tanta maldad. Sí, hay gente que tiene tanta maldad y que claramente debe tener esta guerra planteada en muchas fases. Yo me acuerdo cuando regresamos con esta temporada de Así Somos, nosotros hicimos un capítulo dedicado a las personas pertenecientes a la élite mundial que gastaban pero millones de millones en estos búnker. En búnker donde tenían, ¿se acuerdan, chiquillos? Semillas, donde tenían todo para sobrevivir. No 1 año ni 2 años, sino que muchísimos años. A mí me parece, y yo lo planteé en ese momento y dije, oye, no sé si yo gastaría por nada en estas arcas que se formaban, muchas gracias, León, por nada sin tener información privilegiada. Yo creo que todos ellos tienen información privilegiada y todos ellos lo único que les importa es ser ellos los dueños al FAT del día de mañana, que a nosotros nos cueste mejor, porque así a nosotros nos van a tener de esclavos. Hay un dicho que es muy polémico, pero para que existan ricos, tienen que existir pobres, y así es como piensa la élite. Maestro, desde los tiempos de los faraones, para poder hacer todas esas cosas que uno paga no sé cuánto en un viaje turístico para ver las pirámides, esas cosas se hacen con esclavos. Sin esclavos no puedes hacer las maravillas del mundo, digamos, de las cuales nosotros estamos tan orgullosos como raza. Y finalmente... Y claro, y que el faraón, que entretenido. Bueno, hablen precisamente de todos los que murieron llevando esas piedras sin que por supuesto querían hacerlo, ya que su paga era simplemente mantenerse con vida con 2 comidas bastante miserables por día. Ahora, entiendan, lo que acaba de exponer acá este grupo de expertos es que lo que les preocupa es que la manera en que se desarrollaría una guerra nuclear es que tendrían que lanzarse aproximadamente 500 armamentos atómicos. 500 bombas. Ustedes vieron lo que pasó con Japón, con solo 2 bombas, y que son una 100ª parte del poder de las que existen actualmente. O sea, realmente está hecho para arrasar absolutamente con todo el enemigo sin asco, a menos que nos quedemos, y que tampoco, digamos, es para ganar victoria, que sería una bomba de pulso electromagnético, en donde no destruyen nada físicamente, pero destruyen a toda una sociedad que se autoaniquila dentro de la desesperación al no tener recursos, comida, agua, combustible, comunicación y un largo etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que tienen que entender. ¿Por qué se está hablando de este tema? Y esto, insisto, esto la gente no lo dice. Estamos en una guerra. No lo parece, pero estamos en una guerra por la tecnología que tiene que ver con el 5G. Saquémosle incluso toda la parte más conspiranoica que tiene que ver con que se te enferma la pandemia y todo. Toda la guerra parte con la idea de que China quiere tener el monopolio de esto y tener intercomunicado todo el sistema de comunicaciones desde TikTok, como hablamos la otra vez, ¿cierto? Que ya detectaron que tenía puertas traseras para espiar a sus usuarios, o de parar ciertas marcas específicas de celulares que descubrieron, por ejemplo, en Australia, que efectivamente sí estaban robando datos a los usuarios, marca China. Entonces, ¿cómo paramos todo esto? La única manera es, mira, cada uno se quede con su parte y que no queramos dominar el mundo. Pero esa no es la solución hoy en día, porque cada país está imponiendo su tecnología que le inserte en el país contrario. ¿Por qué? Porque quiere expandir su negocio, pero al mismo tiempo esto no es solo un negocio de mi marca de celular, por ejemplo, o de mi marca de televisor o tablet, lo que sea, o de refrigerador, sino también es te coloco mi microondas y coloco un espía en un país de los cuales estamos peleados. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, tendríamos que hacer un corte de suministros de intercambio tecnológico y solo comprar marcas hechas en Occidente, y Oriente se quedaría solo con lo suyo. Y eso ya no es posible. Entonces, no hay cómo detener algo que ya la invasión está. Solo a mi alrededor tengo un teléfono norteamericano, una cámara coreana, una luz china y un computador europeo. ¿Qué hago? Con esto me refiero, hablo a todo el mundo. Con este computador me comunico, con este teléfono hablo y tengo mi WhatsApp. ¿Qué hago? Si por todos lados alguien de estas potencias está dentro de mi casa, ¿cómo evitas? Habría que devolver todo y simplemente más encima confiar, que yo tampoco, ¿por qué voy a confiar en Facebook? Si ya sabemos lo que hacemos. Finalmente, en realidad, esta guerra existe, ya está.
y no es evitable, es demasiado tarde. Lo único que tendrían que ponerse de acuerdo es decir, no espiamos más, pero no sé, Lama, si eso está siquiera considerado de parte de las potencias. No, porque, perdóname, el espionaje es clave, porque el espionaje no es solamente, uno intenta pensar el espionaje así como 007, pero en realidad estamos hablando de espionaje que sirve para entender los comportamientos de consumo domésticos, ganar elecciones. Ganar elecciones, entender cuáles son las preferencias. Es como, ¿es cachado que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos existen estos software para los políticos en los cuales le mide, por ejemplo, personalidad, 80%, simpatía, 70%, humor, 90%, y te van tratando de generar, en el fondo, un candidato perfecto, un candidato que cumpla con todo lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que el espionaje va más ligado a ese aspecto, más allá de que posiblemente haya alguien ocupando TikTok en el Pentágono. Claro, es que hasta cierto punto uno podría entender esas herramientas de espionaje utilizadas correctamente bajo los organismos correspondientes como una forma de mantener la seguridad de una nación. Hasta ahí yo creo que todos coincidimos que hasta cierto punto es correcto que se realicen cierto tipo de acciones para poder resguardar la integridad de todos quienes viven en este país. Se presta para todo, pero define cuál es la se presta para todo, claro, porque te la venden en el fondo así, tú pero no es así. abres una puerta chiquitita y después tú quieres ver qué hay detrás de esa puerta y ahí es nosotros seríamos peligrosos para esa tecnología porque estamos hablando de temas complejos que ponen cuestionamiento a los líderes. Claro. Por lo tanto, se acaba la democracia porque este tema sería cuestionado. Bueno, no ya estamos acostumbrados. En cualquier momento se cae la señal, Michael. No les di idea. Pero es ahí lo que estaban hablando los chiquillos de alguna forma. Yo me quedo con el concepto que decía el Lama. Se están generando, se están creando líderes a la carta. Líderes políticos que efectivamente uno diga, oye, es muy simpático, mira, está con este delantal, es muy de todos nosotros, y después el día de mañana que como que se den vuelta y te muestren tu verdadera cara. Yo creo que por eso fue la gran polémica cuando Donald Trump gana las elecciones gracias a Cambridge Analytica, porque en el fondo se está violentando, se está violando la democracia, se te está inventando una realidad, se está dejando de ser democrático, y cuando eso suceda a nivel mundial, creo que ahí Monty, Lama, Salfate, muy sutil, tan sutil que nosotros lo estamos interiorizando. Cuando eso ya suceda a nivel mundial, en todo contexto, ya, o sea, vamos a estar en la D, po. Yo no sé si nos interesa algo más. Estamos justamente conversando de toda esta situación. Nosotros lo que queremos jamás es asustarte, es solo entregarte herramientas, distintas visiones de la verdad. Eso. Esto fue Conspiración, Salfate. Ahí estamos justamente de regreso y nos vamos a una noticia, Juan Andrés, que nos llena de esperanza, porque justamente vamos a hablar de esta organización civil que tanto nos llena de orgullo a nivel nacional y mundial, como son los topos chilenos, que hoy día están haciendo un tremendo trabajo en Beirut. Exactamente, convoco de inmediato un titular que dio la vuelta al mundo, Orgullo Nacional, el grupo de los topos que fueron precisamente al rescate de la posibilidad de encontrar supervivientes de la inmensa explosión que hubo hace varias semanas y que finalmente se convirtió en el hecho viral más impresionante luego de la pandemia del año 2020. Ustedes recordarán esa simulación casi de hongo atómico que a producto de toda esta cantidad de químicos que finalmente, producto de un incendio que aún no se ha aclarado cuál es su origen y que ha desatado una cantidad de teorías en donde no parece casual y donde el gobierno de esta nación, que solamente estuvo pocos meses en el poder, terminó renunciando, y no era para menos, por completo. La cantidad de fallecidos de forma inmediata se cuentan por centenares y la cantidad de heridos son todavía aún más. La pregunta, bajo esa inmensidad de escombros, si existían o no supervivientes, bajo esa premisa, fueron los topos, fueron los chilenos, y ellos una vez más hicieron noticia a escala completamente global. Quiero, para que, atención, que conversemos respecto a todo lo que ha sido su gestión y cuáles son sus declaraciones, porque ha cambiado mucho
la noticia aún en proceso de lo que fue esta semana pasada hasta el día de hoy, porque hay actualizaciones un poquito tristes. Simplemente parto diciendo que en telesurtv.net descubren señales de vida en escombro de explosión en el Líbano, Lama. No, me parece que está perfecto. O sea, a ver, creo que es lo que esperaría cualquier persona, cualquier ciudadano en la autoridad, es que a pesar de que no tenga la seguridad de que podrían haber sobrevivientes, tienes que hacer la revisión. Me parece que eso está de cajón. O sea, me parece que no puedes dejar a la duda. Es como cuando nos ocurrió a nosotros lo de los mineros. Yo recuerdo que en las primeras semanas, cuando ya pasaba el tiempo, mucha gente decía, oye, ya nos sigan buscando, si ya pasaron, no sé, han pasado 2 semanas, seguramente ya no hay nada. Entonces, me parece que es una responsabilidad, porque los milagros uno siempre puede llegar a esperarlos. Ahora, por otra parte, le paso la pelota a la Monty. También me parece que esto que no se explique muy bien lo de la explosión da para muchas cosas y da para algo que vamos a tener que seguir hablando en el tiempo. Creo que hay algo ahí que no nos quieren contar y que no se entiende muy bien todavía, Monty. Sí, yo creo que todavía falta mucha investigación al respecto para poder dar con el origen de esta explosión y, por supuesto, que responsabilizar a todos quienes estuvieron detrás de esa tragedia. Ahora, es importante lo que tú mencionas, Lama, con respecto al trabajo de los topos, que es una labor loable, de verdad destacable. Desde aquí les mandamos todas nuestras felicitaciones y nuestra admiración porque han hecho un trabajo tremendo. De hecho, muy bien tú lo decías, cuando se rescataron a los 33 mineros, ellos estuvieron también colaborando en esas labores de rescate y quedamos muy bien posicionados a nivel mundial en este tema. De hecho, cuando ellos no sé si tenemos una actualización, ¿quieren que pasemos a revisarla de inmediato para que sigamos más ratito, Monty? No, más ratito. Me dicen que vamos a hacer. Ya, perfecto. Vamos a actualizarla dentro de un segundo. Pero, ¿saben qué? Yo les quería contar algo, porque cuando se retiran los topos del lugar, de inmediato llegaron a ese sitio manifestantes que pedían que por favor regresaran los topos, que siguieran su labor, que siguieran la búsqueda. Esta gente que vive ahí en Beirut, en el Líbano, están pasando por una crisis de desconfianza muy, muy grave, que tiene que ver con la dimisión de todo su gobierno, y también ellos no confían en las labores de rescate que ha hecho su defensa civil. Por lo tanto, ellos llamaban a que regresaran nuestros topos chilenos a las labores en el lugar. De hecho, los topos respondieron, y se los voy a leer. Ellos dijeron: nos gustaría ir a todas partes, pero somos respetuosos con los gobiernos y con la gente, y estamos dispuestos a participar en otras operaciones siempre y cuando nos llamen y nos den la autorización. Eso da cuenta de lo bien que lo ha hecho este grupo de abnegados voluntarios que se han sido destacados en distintas labores en el mundo. Son secos. Mira, hasta ahora estamos hablando justamente de los topos. Tal vez sería bueno darle un contexto también. Hay que decir que los topos son una agrupación civil. Ellos no son pagados, son voluntarios, y hay en distintos países. Hay en Francia, Bulgaria, en Chile, y como bien decía Monty, los chilenos son aplaudidos a nivel internacional. Y de hecho en México es donde nacen de alguna forma los topos, que fue ahí en el terremoto del año 85, porque fue un grupo de ciudadanos, de civiles, que vio que efectivamente ese terremoto, maestro, ustedes lo saben mejor que todo, fue desastroso, muchísimas muertes, y efectivamente las personas no dieron abasto, las instituciones, para ayudar, y un grupo de civiles dijo: no, pues nosotros también tenemos que ayudar. Y así se empezó a formar el grupo Los Topos el año 85 en México, que después justamente se va a distintos países. Para los terremotos en Chile se apoya. Los chilenos son, a nivel mundial, son muy bien calificados, con inducciones que se dan entre ellos mismos. Se van enseñando situaciones, lo que tiene que suceder, lo que no tiene que suceder. Y efectivamente, en Beirut hay que decir que hasta el día viernes aproximadamente se hablaba de que se habían encontrado señales de vida. Esa noticia el fin de semana cambió. Nosotros te vamos a actualizar todo lo que ha pasado. La labor de Flash, este perrito que está también con los topos chilenos, pero antes quiero invitarlos a revisar justamente una noticia que fue presentada por el canal Telesur, para ver cómo estaba cubriendo TV Sur, muchas gracias, para ver cómo estaban cubriendo la misión de los topos chilenos. Como ustedes pueden apreciar, hay muchos daños materiales, pero me gustaría anunciar que acaba la defensa civil de socorrer a una persona que estaba bajo los escombros hace 2 días desde el tiempo del siniestro. Acaban de salvar a una persona, aún no sabemos
están tratando de sacarla. El pueblo está aquí alrededor muy feliz de poder sacar viva a una persona. Vamos a ver. Nos acercamos al lugar. Estos jóvenes que ustedes están viendo, numerosos jóvenes del Líbano, de todas las provincias, han venido a la zona del siniestro para poder ayudar a levantar los escombros y llamar a la gente que están debajo de los escombros y tratar de salvarlos. Aquí están los hombres de la Defensa Civil libanesa, jóvenes de todas las regiones libanesas, de todas las religiones y confesiones libanesas, están unidos en hacer frente a las secuelas de este gran siniestro. Queremos entender qué fue lo que ocurrió. Al comienzo se hablaba de que se escuchaban latidos, leves latidos de supervivientes bajo los escombros. Ahora al parecer eso ya no sería así. ¿Qué es lo que dicen los topos al respecto? ¿Y cuál es la vital importancia y rol del perrito Flash que los acompaña? Que es quien detecta si hay vidas humanas bajo todas esas piedras. Todo esto y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Toma. Que dice lo siguiente: técnicamente hablando, no hay señales de vida. ¿Quién dice esto? Lo dice Francisco Lermanda, quien es jefe de los topos justamente, y lo señaló en una conferencia Salfate, porque bien tú lo decías, hasta el día viernes habían señales de respiración, latido justamente, todo el mundo empezó a decir, oye, van a encontrar vida, hay vida, pero es el propio Francisco quien señala en esta conferencia y dice que las señales eran respiraciones de rescatistas que estaban dentro del edificio y que técnicamente a esta altura, pasado más de un mes, sería imposible encontrar vida. Sí, él agrega, fíjate que sin prejuicio de eso, dice, la cooperación a los protocolos continúan de parte de ellos, ¿cierto? Para poder dejar la zona segura y seguir buscando alguna víctima en el interior. Entendemos que las probabilidades de esto son muy escasas, pero la historia ha demostrado, como en el caso de los mineros, por ejemplo, y otros tantos a lo largo de la historia, es que a veces suceden esos milagros. Hay personas que han estado hasta 2 meses sin alimento, completamente encerrados, y han sobrevivido, y ellos no van a bajar los brazos. Obviamente el problema es que hubo una confusión y hay que entender de que ellos van entregando datos rápidamente y la prensa los toma y los publica, obviamente con un aliento de esperanza, que es lo que todos queremos oír, pero finalmente en un análisis más profundo te dan cuenta de que no es así un horror, es una precisión que llega un poco más tarde en el tiempo que cuando finalmente se hace el anuncio. O sea, digamos, hubo un apresuramiento nada más, pero insisto, ellos mismos dicen que esto no significa que las medidas de rescate vayan a seguir sucediendo y por lo tanto todavía no perder la esperanza para algunas personas que esperan encontrar a algunos de sus familiares, parientes, amigos o cercanos en general. Sí, una catástrofe que dejó a tanta gente herida, tantos fallecidos, muchas personas que han tenido que volver a empezar. O sea, de verdad que lo que está viviendo la gente en el Líbano, en Beirut, es una catástrofe, yo creo que se combina con la catástrofe política también, social. Ellos vienen desde el año pasado, ya hace un año más o menos, también con su propio estallido, con sus propias reclamaciones, más ahora esto, es como que les llueve sobre mojado. Entonces, claro, cuando tú ves un grupo de rescatistas que tienen también tanto prestigio internacional, como bien dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y de verdad que los trabajos son realizados con tanta fe para, como tú también comentabas, Salfate, encontrar quizás, ¿por qué no?, una vida. Sabemos que desde un punto de vista más bien fisiológico es bastante imposible que una persona pueda estar un mes sin tomar agua, al menos. Sí, claro. Pero claro, los milagros existen, y yo creo que poniéndose en el caso de los familiares o de los amigos de las personas que aún están desaparecidas, rescatar el cuerpo que sea. Exactamente. Exacto. Y ninguna ayuda está de más.
Así que yo creo que esas esperanzas y sobre todo de haber encontrado un atisbo de probabilidades de vida y generar aunque sea una falsa sensación, yo creo que eso de alguna manera igual ayuda un poco a la tranquilidad de la gente de sentir que efectivamente se está haciendo algo para poder encontrar a esas personas. Ahora, ojo, el nivel de destrucción, por ponerlo de alguna forma, es muy parecido esto a lo del 11 de septiembre en Estados Unidos. No estoy diciendo que haya un atentado terrorista porque no lo sabemos, pero es muy parecido el nivel de consecuencia y catástrofe. Imagínate cuánto se van a demorar en limpiar completamente esta zona de los escombros, donde posiblemente pueden tomar 1 año, 10 meses, 2 años, y van a seguir encontrando restos y cuerpos. O sea, esto con mucho menos recursos. Con mucho menos recursos. Yo recuerdo que en Nueva York este tipo de trabajos, cuando ya están limpiando la zona, se hacían a altas horas de la madrugada. Y era específicamente, después de que acordonaron la zona, para evitar que la gente común, la gente que anda a pie, se tope con una imagen que pueda ser traumática. Imagínate cuando tú vas sacando los fierros y todos los escombros, lo que te vas encontrando. Entonces, me parece que, insisto, esto digo que es parecido porque en el largo tiempo vamos a ver realmente cuáles fueron las cifras oficiales, en el largo tiempo vamos a ver cuál es realmente la catástrofe económica, y posiblemente un tiempo mucho más largo y muchísimo más, vamos a tener una idea o alguna conspiración de cuál fue la realidad de esta explosión. A mí me sigue sonando muy poco casual que esto sea como lo quieren contar. En el futuro vamos a ver esas cosas. O en el futuro. Son 4. Futuro. Lermanda, que es el jefe de los topos que les mencionábamos, dijo algo que va muy en la línea de lo que comentaba Monty. Él dijo, nunca nos detenemos ni con el 1% de esperanza de encontrar un cuerpo. Nunca nos detendremos hasta que el trabajo haya terminado. ¿Y por qué lo traigo a colación esta frase? Porque me parece de una generosidad absoluta. Eso. O sea, pensemos que ellos también se tienen que internar en edificios que están a punto de derrumbarse más de lo derrumbado que están justamente. También exponen su vida. Ellos no solamente están pasando por encimita cuando tienen una señal con escáner, ¿cierto? O con el perrito Flash, que ya vamos a hablar de él. Tienen que empezar a entrar lo más profundo que pueden hasta que el aire les da el sustento. También están exponiendo su vida, es un puro voluntariado, es un amor absoluto al ser humano. Ya no estamos hablando de un amor a la patria, estamos hablando de un amor a la vida en general, y creo que es bacán lo que estamos haciendo de destacar la labor de los topos chilenos. Mencionando un poco lo que decía Lama, fíjate que el hecho de trabajar en estas instancias son tremendamente perjudiciales para la salud. La cantidad de enfermos que hubo en los rescatistas, los de las Torres Gemelas, respecto a problemas respiratorios, son incurables. Hasta el día de hoy, la verdad es que a todo eso se exponen nuestros queridos topos, y que ellos, sin chistar, sin siquiera dudarlo, van en pos de, sin reconocer frontera alguna, es sacar vidas humanas, sacar a las personas, ojalá con vida, y si es que no, rescatar los cuerpos, pero sin ningún problema, incluso postergando su propia existencia, Monty. Hablando del perrito Flash, la verdad es que la prensa internacional, este can se robó todas las miradas. Ahí lo están viendo, de raza Border Collie, característico por su tremenda inteligencia y con un sentido del olfato impresionante. Este perrito es hoy por hoy uno de los miembros más importantes de los topos. Pero ojo, le pasó algo. En medio del rescate fue herido el perrito Flash. ¿Qué le pasó? Tenemos el momento justo cuando fue llevado al veterinario. Todo eso dedicado al perrito Flash. A la vuelta de esta breve pausa comercial, por favor, ni se mueva. De Flash, el perro rescatista de los topos chilenos, que es protagonista en Beirut. Ya lo decías tú, fue protagonista a nivel internacional. Bueno, para los que no saben mucho de raza, él es un perro muy inteligente. Quizá usted los ve porque hacen competencia tirando frisbee. Son secos, son tremendamente cordiales y con una inteligencia que destaca por sobre otras razas. Border Collie, él especialista en búsqueda entre escombros.
Lo que pasa es que durante sus faenas él muy entusiasta y lo que él dice, digamos, a veces es mucho más útil que los propios instrumentos de alta tecnología que tienen los topos o cualquier otro. Lo usan de complemento este perrito con mucha mayor rapidez, intuye dónde puede haber una persona ahí sepultada entre medio de todas esas rocas, y en esta faena durante el fin de semana sufrió un pequeño accidente, Flash, así se llama, hiriéndose su patita, que finalmente hay un video que está circulando en redes sociales que lo muestra precisamente cuando él llega para ser atendido, para ver y escuchar. Perrito Flash llevado a su doctor al veterinario. Grande entre los topos, el perro Flash. Miren. What is it need? How old is it? ¿Cuántos años para 5? 5 years. Okay. And now he's going back home? No, está going to the vet because he has an injury on his paw. Oh, from here? Yes. Oh, maybe we can make a photo of the paw for German television? Yeah? Some people need to film as well. Can you please move a little bit? Where is it? بس هو وقف Fabian, der hat eine Lecke an der Füße. بيصور اجره عم بجرب. ¿A dónde tienen la lección en la pata? Ay, qué enternecedora imagen. De verdad que ellos también exponen su vida al realizar todo el trabajo que hacen. Y se dan cuenta la sensibilidad que genera en la gente para que esto se haya convertido en viral por redes sociales. O sea, nosotros de verdad le creemos de repente y tenemos más empatía por un animal que por una misma persona. O sea, de verdad que la nobleza de los animales, como tú bien decías también, esa raza en particular, son perros especiales para salvamento, que tiene que ver con todas estas catástrofes, los derrumbes, los terremotos, las explosiones y la conexión que genera el topo en este caso, que es su adiestrador, con el animal, que es lo mismo que se repite con los perros policiales. Cada policía tiene su perro para una labor puntual que tiene que ver, por ejemplo, con salvamento, con la policía científica, que son los perros que buscan cadáveres. Hay perros que detectan drogas. Y esta relación, como tú ves ahí al topo con su perrito en la mano, lo aman. Son colegas. Es una cuestión que es inexplicable. Es una integrante más del equipo. De verdad que admirable. Y ojalá que esa lesión de la patita sea algo pasajero nomás. Sí, que se recupere pronto. Flash, le mandamos las mejores vibras y sobre todo a todos los topos a nivel mundial, especialmente a los chilenos, ¿cierto? Que están sacando la cara y ayudando a muchas familias. Atención, amigos, porque la campaña solidaria más grande es la que nace del acto desinteresado de cada uno. Porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar. Este 18 y 19 de septiembre, acompañémonos una vez más. Cuídate del coronavirus, pero contágiense de toda la solidaridad. Vamos, chilenos, que este 18 y 19 de septiembre se viene una tremenda campaña para ir en ayuda justamente de nuestros adultos mayores. Ya lo sabes. Vamos, chilenos, 18, 19 de septiembre para pasar las fiestas patrias de una forma distinta. Amigos, llegamos hasta acá por hoy. Y mañana, en nuevo horario, recuérdenlo, 12:30 de la madrugada, nos encontramos en tremendo capítulo. Monty, Salfate, Lama, muchas gracias. Nos vemos mañana por Roldán. Así somos. Pues. No. Estén bien. Del superhéroe, te lo cuento después. Mándale sticker. Ya, Hasta mañana. no. Mándalo. Hasta mañana.